permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos en presencia de una más o una nueva reforma constitucional de las múltiples que en cada coyuntura quieren tomar como pretexto en el oficialismo para iniciar un carácter reformatorio de algo que no requería una reforma constitucional, sino requería una acción distinta de parte del gobierno. ¿Qué motiva esta reforma? La reforma tiene dos motivaciones. Primero, la declaratoria del gobierno de Estados Unidos de los cárteles mexicanos como terroristas. Y dos, los señalamientos que ha hecho el gobierno norteamericano al gobierno mexicano de sus vínculos de ellos y de actores políticos del oficialismo vinculados con el crimen organizado y con el narcotráfico. El pretexto fue ahora reformar la Constitución para poder entrar a revisar, analizar o agregar algunos conceptos en el término de la soberanía. Ese fue el pretexto, entrarle a la reforma del artículo 19 y entrarle a la reforma del artículo 40. Y entrarle a la reforma del artículo 19 con un afán de poder hablar del terrorismo, aun y cuando la Ley de Seguridad Nacional ya habla de ello, y también el Código Penal Federal habla del tema del terrorismo, y ahora en este afán del artículo que más les gusta al oficialismo, el artículo 19 constitucional, agregar este delito como un delito de prisión preventiva oficiosa. Creo y estoy convencido que la prisión preventiva oficiosa es algo que debe desaparecer. Cualquier delito puede tener prisión preventiva siempre y cuando justifiquemos la prisión preventiva. La regla debe de ser prisión preventiva justificada y no la prisión preventiva oficiosa, que es la dicción que tiene en este momento el oficialismo para poder reformar la Constitución. Pero también se van al artículo 40, lo hacen repetitivo, hacen innecesaria una reforma y olvidan que la soberanía tiene dos aspectos bien importantes que cuidar: la soberanía interna y la soberanía externa. Y en la soberanía interna es donde ha estado fallando este país, este gobierno ha estado fallando mucho, porque están tratando de hablar de la soberanía nacional para eludir sus responsabilidades y seguir justificando el fracaso que tienen en la seguridad, en la economía y en la diplomacia. En la soberanía, diría Bodino, es no admitir un poder por encima de otro poder. Y hay dos tipos de soberanía, decía hace un momento. El problema está en que es alarmante la situación que pasa en nuestro país, porque hay homicidios, hay feminicidios, hay desapariciones forzadas y se está fortaleciendo desde el poder al crimen organizado en una realidad cotidiana. Aquí es donde no está trabajando el gobierno y el oficialismo en cuidar la soberanía interna, porque hay poderes fácticos por encima del poder del Estado, y los poderes fácticos que están por encima del poder del Estado son el crimen organizado, con el cual tienen negocios y está coludido el oficialismo en este país. Y claramente hay que decirlo y hay que precisarlo, no podemos estar tapando el sol con un dedo. Hoy quieren, so pretexto, reitero, de una intervención extranjera en nuestro país, hablar del término soberanía y no le atienden el fondo del problema. El fondo del problema radica en el crimen organizado, en la falta de actuación en la seguridad. El fondo del problema que tenemos en el país es el crecimiento de los homicidios. El fondo del problema que tenemos en el país es el tráfico del fentanilo. Y ahora resulta que llegamos a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos y por razones humanitarias el fentanilo no estará pasando ya por el territorio nacional. Qué verdadero despropósito es el que asume el oficialismo en este momento. Debemos de atacar ese fenómeno delincuencial de raíz y no estar siendo omisos en el tema de la seguridad. Debe de actuarse con inteligencia para construir un mejor futuro en nuestro país. Deben de clarificar desde el oficialismo los vínculos y las acusaciones que se hacen sobre ellos, de sus vínculos con el crimen organizado, con el narco, con todos los delincuentes de este país. Eso es lo que tienen que hacer y no tratar de hacer estas reformas cosméticas que no tienen ningún fondo, ninguna sustancia que pueda permitir y garantizar la protección de la soberanía, como ya lo prevé el 40, como ya lo prevé el artículo 136 constitucional en el principio de inviolabilidad de la Constitución. Concluyo diciéndoles, compañeras y compañeros, vamos en contra de este dictamen por lo que lo consideramos ocioso, lo consideramos innecesario, porque la defensa de la soberanía no se hace con maquillajes, la defensa de la soberanía se hace con la actuación del poder del Estado de manera firme y de manera decidida en contra de los que lo están lastimando. Es cuanto, señor presidente. La presidencia. Adelante. Gracias. Compañeras, diputadas y diputados. Hoy nos encontramos en un momento de curiosidad para la historia de nuestro país. Durante siglos, México ha enfrentado amenazas externas que han intentado someternos, arrebatar nuestros recursos y decidir nuestro destino.
pero siempre hemos resistido. Desde la independencia hasta la expropiación petrolera hemos demostrado que la soberanía nacional no se mendiga, se ejerce y se defiende. Tenemos que reconocer que un 70% y un 90% de las armas en México provienen de Estados Unidos y que cuentan con más de 75,000 tiendas que distribuyen armas a cargo del ejército. En Chihuahua, hace apenas 2 semanas, se detuvo a Rolando Alberto Muñoz, estadounidense, que era proveedor de armas del grupo La Empresa, un grupo armado en Ciudad Juárez. 3 de esas armas vendidas están relacionadas con actos violentos, entre ellos incluido el atentado en contra de nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Esta reforma, le repito, no es una simple modificación legal, es un acto de dignidad social. Porque la soberanía no es una palabra vacía, como aquí lo mencionan los priistas, es el derecho inquebrantable de nuestro pueblo para decidir nuestro futuro, sin injerencia de potencias extranjeras, sin golpes de Estado disfrazados de ayuda, sin pensiones económicas que no nos condenen a la sumisión. Coordinación sí, subordinación no. Déjenme recordarles que el estallido de violencia de México más grande fue durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Acaso no recuerdan que vivíamos con miedo por la guerra contra el narcotráfico y su fallida estrategia? Sí, aunque se rían. Quienes critican esta iniciativa nos dicen que hay problemas internos que arreglar. Claro que los hay. ¿Cómo no? Como ustedes que defienden al narcotraficante que tenían como secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o seguir defendiendo a sus hermanos americanos que les den asilo político terminando su fuero. Y si hablamos de circos, pues cómo no hablamos del circo que nos costó 6 años el sexenio de Enrique Peña Nieto con su telenovela. O no podemos, por supuesto, olvidar el mayor encubrimiento de su sexenio, lo ocurrido en Ayotzinapa, ya que fallaron todos los sistemas del gobierno de ese entonces, los cuales se vieron coludidos en el encubrimiento de este trágico suceso, donde jóvenes de la rural de Ayotzinapa fueron asesinados y desaparecidos. Con la verdad histórica del procurador Murillo Caram, actualmente preso por los acontecimientos de esta situación, que era más importante salvaguardar a los narcotraficantes que seguir protegiendo a sus ciudadanos. Y es por eso que no somos iguales, porque la soberanía es la base sobre la que se construyen todas las soluciones. Sin soberanía no hay justicia social, no hay independencia económica y no hay democracia real. Hoy les decimos con mucha firmeza que México no permitirá intervenciones extranjeras, que sus procesos políticos en ningún gobierno extranjero va a decidir sobre nuestra seguridad ni sobre nuestra justicia y que no vamos a aceptar violaciones en nuestro territorio. La historia nos ha enseñado que la soberanía no se regala, no se vende, se defiende con valentía y con reglas firmes. Esta reforma presentada por nuestra Presidenta de la República brinda contra las amenazas del presente y nos prepara para el futuro. No es una reforma de un gobierno, es una reforma para el pueblo, para el país y para las generaciones que vendrán. Hoy sí hacemos historia en México y reafirmamos la independencia de nuestro país. Hoy México decide por México, aunque les duela. Que viva la soberanía, que viva la justicia, que viva un México libre, digno, que viva la soberanía nacional y sobre todo que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella no se deja vencer y aunque a ustedes les cueste, claro que le hacemos caso, y aunque a ustedes les cueste, ella sí sabe ser una líder. Gracias.